Quiero invitarle, por favor, en esta mañana, a que abra su Biblia en Mateo capítulo 5, Mateo 5, versículos 33 al 37. Mateo 5, versículos 33 al 37. Alguna vez compartimos este tema cuando tenemos periodos de sermones expositivos y cuando hablamos durante casi todo el año, el 2016, compartimos sobre el Sermón del Monte, ¿cierto? Nos llevó casi todo el año llegar hasta compartir desde Mateo capítulo 5 al 7. Pero orando, el Señor me llevó esta palabra y quiero compartirla con ustedes. Le puse como título honestidad. Diga por favor esa palabra, honestidad. Diga por favor toda la iglesia, honestidad. Gracias. Además, dijo Jesús, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesús por permitirnos reunirnos, Señor, con libertad en tu casa en esta mañana. Y quiero darte gracias por cada persona, Señor, que ha venido a este lugar, que viene, Señor, a tu casa a recibir, Señor, ese pan de vida, que es tu palabra que tú repartes abundantemente. Señor, te pido en el nombre de Jesús que toda carga, que todo, Señor, pesar, que toda circunstancia que pueda estar impidiendo una relación fluida y verdadera con tu Espíritu, hoy, Señor, tú la tomes y puedas hacer que nosotros tengamos luz y entendimiento para poder tomar decisiones en la vida y enfrentarnos, Señor, a las realidades que hoy se viven y que pasan, Señor, por el interior de nuestras vidas. Ayúdanos a tomar decisiones correctas y a poder ser la clase de personas, Señor, que vivamos para honrarte. Danos de tu palabra, danos, Señor, aquello que tú tienes reservado para los que te aman. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús, en esta parte de su mensaje, en el Sermón del Monte, nos habla sobre un tema muy importante para la vida cristiana y se llama la honestidad. Diga por favor eso, la honestidad. La honestidad es un elemento fundamental para construir relaciones confiables en la vida. Hacer un juramento a Dios y no cumplirlo, para el pueblo judío significaba un pecado grave. Pero en realidad todo pecado es grave, es cierto, porque todo pecado siempre nos llevará a perder el enfoque. Pecado significa errar en el blanco, es el significado. Y cuando hay pecado en nuestra vida, se nos desenfoca nuestra vida espiritual y perdemos el entendimiento, así que todo pecado es un problema. Toda aquella persona que no se arrepiente de cometerlo vivirá desenfocada en su vida cristiana. Pero Jesús en este caso enseña a las personas que estaban reunidas ahí en ese monte, sus discípulos y en su mayoría, si no todos, personas del pueblo de Dios, judíos, estaban escuchando su predicación y les dice estas palabras: miren, además de no jurar, tampoco deben jurar por otra cosa. Además de no jurar a Dios o no jurar por Dios, tampoco juren por otra cosa. La ley en Deuteronomios, ellos te entendían muy bien, Deuteronomio 23, 21, ellos sabían lo que la palabra de Dios o lo que Dios había dado como mandato cuando haces voto a Jehová tu Dios. No tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Ellos conocían muy bien lo que decían las Escrituras, pero los rabinos, los religiosos, los dirigentes de la vida espiritual de la gente, ellos habían encontrado o creían haber encontrado una forma de esquivar lo que la ley decía, de poder de alguna manera
alterar el sistema sin sentir culpa, buscarle la vuelta a las cosas para que eso no se considere una falta y en realidad quedar bien parado de algo que estaban haciendo deshonestamente y eso les calmaba su conciencia, pero en realidad no podían eso vulnerar para nada lo que Dios había determinado. Ellos sabían que si prometes algo a Dios, lo debes cumplir sin importar lo que eso implique. Así que ellos, para ser creíbles en algún asunto o en algún compromiso que contraían, dudando o sabiendo que no lo iban a cumplir, aunque lo prometían, no juraban por Dios, porque jurar por Dios era un pecado, según la ley. Entonces ellos juraban por Jerusalén, juraban por el cielo, por la tierra. Entonces, si no cumplían, ellos no sentían ningún pesar, ya que no habían jurado por Dios. Eso calmaba sus conciencias. Y así, según ellos, no quebrantaban el tercer mandamiento, que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esa actitud deshonesta que había en el interior de los religiosos y del pueblo judío, esa actitud disfrazada, es lo que Jesús descalifica. Por eso nos enseña que todo compromiso que va más allá de decir sí o de decir no, procede de una fuente mala. Diga eso, por favor, procede de una fuente mala. El atributo vital para construir una relación, sea de amistad, sea de un matrimonio, formar una familia, una empresa, y que sea eso eficaz, se llama honestidad. Tener la capacidad de hablar la verdad. Hay mucha gente, cuando hacemos los estudios de madurez espiritual, hay una sesión que nos dedicamos a una parte que se llama el autoengaño. Hay mucha gente que vive autoengañada, pensando de que vive correctamente cuando vive incorrectamente. En el interior hay mucha gente que lo sabe, pero de alguna manera encuentran la forma de alterar el sistema. Una persona se autoengaña cuando en su vida cristiana quiere construir un noviazgo y hace cosas que sabe que Dios descalifica, pero buscan de encontrarle la vuelta para que eso no quede descalificable. El problema es lo que hay en el interior. Y el Señor lo que quiere es enseñarnos a enfrentar circunstancias que están adentro de nosotros y que recibimos como herencia del primer hombre y de la primera mujer, habiendo recibido nosotros la deshonestidad por lo deshonestos que ellos fueran delante de Dios cuando decidieron tomar del fruto prohibido de algo que Dios les decía, eso no se puede tomar. Entonces, encontraron con el tiempo los religiosos una forma de alterar el sistema y de no sentir culpa. Lo que justamente vino a hacer Jesús cuando vino a hablar de la ley es exactamente eso. Por eso dijo, yo vine a hacer cumplir la ley, no vine a abrogarla. Lo que pasa es que ustedes viven exactamente movidos por lo que dice, pero lo que dice no lo pueden cumplir, porque lo que dice es consecuencia de lo que pasa en el corazón, y el corazón es pecaminoso. Si un corazón no es lavado por la sangre del Cordero, si la vida de Jesucristo no produce en nosotros una resurrección en el espíritu del hombre, el espíritu está muerto. Por eso resucitamos juntamente con Cristo, dijo Pablo. La resurrección de nuestro espíritu tiene que ver cuando se abre un campo en nuestra vida de iluminación y de entendimiento a que las Escrituras, la palabra de Dios, se convierte en la verdad absoluta, no en una verdad más, no en un consejo más, no en una palabra más que compite con el pensador de turno o con la corriente pensante del momento, sino que se convierte en esa verdad absoluta. Esa es la gracia de Dios. Cuando Dios le da a una persona la gracia
de poder entender las Escrituras y vivir en esa dimensión. ¿Por qué digo esto? Porque muchísima gente puede asistir a una congregación, escuchar la palabra que puede decir el ministro que en ese momento está predicando o el pastor, pero puede salir absolutamente igual de cómo entró porque la palabra no produjo nada en su interior. Solo se activa cuando uno nace nuevamente en Cristo Jesús. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay mucha gente que trata de vivir la vida cristiana de acuerdo a conductas, de acuerdo a circunstancias, de acuerdo a comportamientos, pero no se trata de una conducta, se trata de una transformación que Dios hace en el interior. No es una formación, es una transformación. Y Dios nos transforma en nuevas criaturas. Por eso dijo Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si está en Cristo, no si está con Cristo. Si está en Cristo, si está en su palabra, si se mueve en su palabra, si camina en su palabra. Todo compromiso que vaya más allá de decir sí o de decir no, dice el Señor, procede de una fuente mala. Por eso necesitamos entender y recuperar este atributo perdido que hoy es tan común y es tan normal. Un matrimonio, una familia, un noviazgo, una persona, un estudiante, un empleado, un empresario, no importa la actividad que desarrolle en la vida, podrá llegar a ser eficaz en su vida si primeramente puede ser honesto su pensamiento, primeramente con Dios, con las Escrituras, y eso lo llevará a tener relaciones libres y sanas con las personas con las cuales nos vamos a relacionar, porque fuimos llamados a depender de Dios y de las personas. Yo te necesito a ti, tú necesitas de mí, nosotros no necesitamos, vosotros os necesitáis, ellos os necesitan. Vivimos en un mundo que se caracteriza por la falta de honestidad, un mundo que parece no tener un compromiso con lo que se dice y con lo que se promete hacer. Y esa es la enseñanza que Jesús quiere darle a la iglesia. Enfrentamos constantemente propuestas deshonestas en la vida, promesas inspiradoras que provocan esperanzas, estrategias de vida, negocios con expectativas que se nos proponen para vivir mejor. Y es una constante ver cómo esas promesas, esas palabras se las lleva el viento, ¿cierto? El fraude, la desconfianza, están provocando mucha inseguridad y mucha incredulidad. Pero vivimos en una sociedad que la deshonestidad es casi algo normal y todos debemos lidiar con eso. Y muchas veces sentimos el dolor y sentimos la tristeza o el desmoronamiento de nuestra vida cuando alguien en quien hemos confiado ha sido deshonesto con nosotros. ¿Cuántos sintieron el dolor de la deshonestidad de personas en su vida que podrán llegar a ser importantes? ¿A alguien le sucedió eso? Pero ¿cuántos somos deshonestos también muchas veces o hemos sido deshonestos y han tenido que sufrir personas por nuestra deshonestidad? ¿Cierto? Y a veces por miedo, por temores, otras veces por intereses creados, ¿cierto? Vivimos en una sociedad donde se hacen todo tipo de promesas que saben de antemano muchas veces que no se van a cumplir. Ejemplos hay muchos. Usted mira a los futuros gobernantes en sus campañas de cualquier nación, elija la que usted quiera. Prometen cosas muy importantes y los mensajes parecen calcados, parecen sacados de un mismo modelo, ¿cierto? Afirmaciones de bienestar, mejor calidad de vida, prosperidad, trabajo, educación, una mejor calidad de servicio en la salud. ¿Escuchó eso alguna vez? Subsidios para mejorar en la vida y estar un poco mejor, a paliar situaciones, en algunos casos se da. Cambios, seguridad,
Cero corrupción. ¿Escuchó eso alguna vez? ¿Escuchó esa palabra? Cero corrupción. Si seguimos así con el tiempo va a terminar siendo un halago en vez de un insulto. Y va a decir, ¿cómo llama a su hijo? Corruptito González. ¡Ay, qué lindo! Ya es normal. Ya es normal. Beneficios. En la gran mayoría de las veces el resultado es nefasto. Y está a la vista, ¿cierto? No tengo que explicar nada. Eso produce mucha desconfianza. Siempre concluimos de la misma manera. Decimos, solo nos necesitan por el voto que podemos darle para llegar al poder. En la mayoría de los casos, no todos, pero se terminó la promesa hasta la siguiente campaña. Y los juramentos de amor para toda la vida, ¿qué me cuenta? La deshonestidad en la pareja. Se dice en el altar, hasta que la muerte nos separe. Y después la falta de valor para enfrentar las circunstancias y luchar, se mueren antes. La estafa, promesas incumplidas, fraudes, traiciones, mentiras, relaciones inmorales ocultas, placeres egoístas, afirmaciones falsas. La deshonestidad produce mucha confianza y está haciendo de la sociedad un lugar cada vez más inseguro para habitar. Mucha gente camina por la vida con una sensación muy fuerte de desprotección, llena de temores, y ya no quieren confiar, ya no quieren entregar su confianza a ninguna persona. Por eso se encuentran muchas veces con personas que rechazan quizá con actitudes, una actitud que uno puede tener amigable o de querer poder ayudar a otra persona. Hay mucha gente que no confía en las personas. Se hace muy difícil a veces poder confiar cuando llego a los pies de Cristo, en un hermano, en un pastor, en un líder. Entonces muchas personas prefieren vivir sus vidas en una circunstancia donde parece que está todo bien y en realidad el dolor o el temor a volver a confiar, porque han sido muchos los golpes y los dolores de la vida, y se vive en esa actitud. Lo que antes tenía un enorme valor, que era la palabra, hoy parece que es lo que menos interesa. Entonces se buscan garantías, valores económicos como cláusulas, firmas de contratos súper puntillosos, llenos de intereses y sanciones, buscando tener la certeza de que esa persona o esa entidad no me va a estafar y no va a ser en vano lo que estamos acordando para que todo lo que hagamos sea de mi beneficio, ¿cierto? Pero todo cambia. Vivimos en un mundo cambiante, todo se acomoda. Vivimos en la época, como siempre decimos, en estos tiempos de la posmodernidad, donde todo es relativo, donde no hay una sola verdad. Ahora parece que hay muchas verdades. Cada uno parece tener una verdad y hay que respetarla. No hay nada más que la propia opinión de lo que me beneficia o me garantiza sacar ventajas en la vida. Hay tanta confusión, hay tanta incertidumbre, que por cualquier cosa se hace una marcha, se organiza una protesta, con acciones agresivas. Perjurio es lo que Jesús dice que hace daño y que es pecado, causando tanta inseguridad en este mundo. El diccionario define la palabra perjurio como juramento viciado de falsedad, una promesa que está viciada de algo que no es real. Cometer el delito de perjurio significa aportar datos falsos a un testimonio, aportar pruebas falsas, adulteradas. Es una declaración testimonial y eso en algunas naciones es penado por la ley. En España, en Argentina, la ley judicial lo denomina falso testimonio. En el derecho romano,
jurar en falso era castigado duramente con la pena de muerte. Escuche esto, jurar en falso era castigado duramente con la pena de muerte. Así también como el soborno, si el emperador así lo consideraba. ¿Se imagina cómo sería eso hoy? La tierra estaría habitada por 2 canarios, un elefante, ¿cierto? Oseas capítulo 4, versículos del 1 al 3. El profeta habla de parte de Dios y dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Tremendo. Cuando uno ve en épocas del año los documentales donde ve cardúmenes y miles de peces muertos en el mar, en la orilla del mar, y uno se pregunta, ¿qué pasó? Bueno, aquí puede haber una respuesta. Cuando ves cetáceos que a veces en masa parece que van a la playa y salen del agua para suicidarse y nadie sabe bien qué pasa, ¿cierto? Tratan de interpretar a las ballenas, a los cachalotes y bueno, ¿qué está pasando? No sé, todavía no hay un César Millán de ballenas, pero bueno, es malo el chiste, pero lo que quiero decir, alguien que puede interpretar todos, y usted ve a la gente ahí tirándole agüita y tratando de empujar, ¿cierto? Una masa de cientos de toneladas tratando de meterlas en el agua, y aún los peces del mar morirán. ¿Y qué me cuenta de los matrimonios? Malaquías capítulo 2, versículos 13 y 14, Dios le habla duramente a los sacerdotes del pueblo de Israel y le dice estas palabras: y esto otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mira, no voy a aceptar sus ofrendas, le dijo el Señor a su pueblo. No voy a aceptar sus holocaustos, no voy a aceptar lo que traigan. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios le dijo a su pueblo: no quiero sus ofrendas, no quiero nada. Estoy esperando otra cosa más profunda y más importante. Jesús quitó para sus hijos el hacer juramentos y reemplaza los juramentos por un compromiso, que es decir sí, no, porque sabe Él mejor que nadie. El Señor sabe mejor que nadie que no tenemos control de lo que pueda suceder. Pero quiero decirte esto: el Señor valora cuando vivimos bajo la convicción de ser honestos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor valora cuando nosotros vivimos bajo esa convicción de ser honestos sobre aquello que prometemos en la vida. No juréis ni por tu cabeza, porque ni siquiera puedes controlar el color de tu cabello, ni siquiera la caída. Y los calvos dicen amén. No puedes controlar nada, ni el color. Así que colocar como garantía el nombre de alguien no sirve en la vida si no hay honestidad. Muchas veces necesitamos el aval de alguien que por nosotros responda, ¿cierto? Muchas veces con su capacidad económica, sobre un garante que uno necesita para arrendar algo, comprar un carro, sacar un crédito, pero otras veces por nuestro mismo prestigio parece que necesitáramos que alguien saque la cara por nosotros, alguien que sea más creíble que nosotros. Oiga, nosotros tendríamos que ser las personas más creíbles de este mundo. No tendríamos que necesitar de nadie que salga por nosotros a decir, no, lo que dice es verdad. La honestidad en nosotros y nuestra forma de vida
tendría que hablar por nosotros. Y yo quiero decirte algo, el Señor nos cubre, y si tú te sometes a Él, y si tú le entregas tu vida y tu corazón, tú eres esa clase de persona que el mundo necesita. ¿Cuántos dicen amén? Dele su aplauso al Señor, porque Él te llamó para eso. Santiago, su medio hermano, en el capítulo 5 de su epístola, versículo 12, dice: por sobre todo, hermano mío, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Santiago entendió lo que Jesús quiere, y es que sus hijos marquen la diferencia, que los hijos de Dios respaldemos con nuestra vida lo que decimos. Y como no tenemos, sabemos que al no tener el control de las cosas, Jesús establece entonces que no hagamos juramentos, que después nos condenen las palabras, que no vamos a poder quizás, no vamos a poder llevarlas a cabo, no vamos a poder llevarlas a un testimonio creíble. Eso se llama perjurio, no cumplir con un juramento. Sin rodeo, dice el Señor, sí, sí o no, no. Él nos enseña eso para que no caigamos en la condenación, no jurar por nada, porque nosotros tenemos que entender, no tenemos el control, pero podemos tener un compromiso con una gran convicción. Diga eso, por favor, tener un compromiso con una gran convicción. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, Pablo le dijo a la iglesia de Colosas, le dijo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo tiene que ver con todo lo que hagas. No hay otra verdad, solo la suya. Sí, sí, no, no. Ese debe ser el compromiso. La honestidad, la pureza, la confiabilidad solo está recuperada en aquellas personas que han sido lavadas por la sangre del Cordero, que confesaron el pecado y entregaron sus vidas al único Dios de verdad. Aunque a veces podamos tropezar y es verdad y caemos, y a veces el que dice que no ha pecado, dijo Juan, es un mentiroso. Pero tenemos un abogado y tenemos que tener la fuerza para admitir con honestidad, confrontarnos con la palabra y luchar para recuperar aquello que un día se perdió, porque para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo y para llevarnos a nosotros a una dimensión de victoria. El mundo necesita gritos, que la iglesia de Jesús se levante marcando una diferencia, llevando una promesa que se cumpla, un mensaje respaldado con una forma de vida que exalte a Cristo. No son solamente palabras. Alguien dijo por ahí alguna vez: predica a Cristo y si es necesario, habla. Nuestra vida es la que tiene que dar testimonio. Esta sociedad necesita urgente que cuando se usa la palabra Dios, la palabra Jesucristo en nuestra boca, sea algo confiable. La sociedad sin Cristo tiene a Dios para todo. El problema es quién sabe cuál es el Dios. Pero los hijos de Dios verdaderos a través de Cristo tenemos que saber que usar el nombre de Dios o usar el nombre de algo sagrado o en nombre de alguien de alta estima para asegurarse o asegurar a otra persona que se va a cumplir con lo que se ha prometido, es algo que ni siquiera deberíamos hacer. Nuestra vida debe ser una fuente confiable de credibilidad. La sociedad vive de una manera tremenda, hace cosas deshonestas. Entonces a veces no tenemos en cuenta el ser honestos cuando debemos contraer una relación, cuando debemos hacer un negocio, cuando debemos desarrollarnos en la vida. En mi nación hace unos años hay un lugar que se llama La Costanera, donde lidia con el Río de la Plata, que separa Uruguay de Argentina. Es un lugar muy pupi, la gente es muy bonito, un lugar, una rambla con un río, muy sucio, muy feo, pero el lugar es pupi. Y en un lugar donde, hay lugares donde son puestos donde se venden cosas de comida al paso. Y allá se come mucho la milanesa. ¿Sabe lo que es la milanesa? Es una carne apanada, muy rica. Y se hacen sándwiches, se pone tomate,
se pone mayonesa y eso se vende en la calle y es tremendo, son unas cosas así grandotas de carne apanada. Esa gente le iba muy bien, estaban pasando momentos espectaculares, la gente iba a comprar ahí, pero resulta de que les cae salubridad, ¿cierto? Bromatología dicen acá, ¿sí? Hay bromatología, son los especialistas en broma, pero bueno, perdónenme, sí. Y cae esa gente, empiezan a investigar y las milanesas de carne, claro, estaban ganando muchísimo dinero. No eran de carne, eran de cartón. Y mojaban el cartón, le ponían sal, mojadito, lo pasan por el huevo, lo apanan, lo fritan, lo ponen en un pancito con mayonesa y tomatito, y eso sale, como dice mi hermano, como trompada de loco. Ahí comen. Entonces estaban ganando una fortuna. Milanesas de cartón. Deshonestidad, fraudes, constantemente. Gente que adultera las balanzas. Lo conocí en diferentes rubros, ¿cierto? Yo tuve un tío carnicero que le sacaba ventaja y pesaba la carne de una manera falsa y le iba sacando de a 100 gramos, de 50 gramos, y en el día yo había estafado a la gente en 5, 10, 15, 20 kilos de carne. Y lo contaban como ¡wow! La deshonestidad es algo tremendo que se manifiesta todo el tiempo. Jurar en el nombre de otro es algo que Jesús advierte, eso no está bien. Lo que debe ir delante de nosotros es nuestra reputación, la experiencia, los sucesos que vayamos acumulando en la vida, que afirmen nuestro sí o nuestro no. Y a medida que vayan pasando los años, como cristiano, la honestidad es algo que nos tiene que caracterizar en la vida. Con el transcurso del tiempo, es algo que nos tiene que caracterizar. Urge, apremia, se requiere que aquellos que hemos acudido a un llamado de Dios, a un compromiso con Jesús, este atributo tan importante se tiene que ver en nuestra forma de vivir. Honestos en nuestras palabras, honestos en nuestras actividades, honestos en las relaciones con las personas, honestos en la pareja, confiables, llenos de palabras verdaderas, no falsedades, no medias verdades, admitiendo honestamente si hay algo que reconocer en mi vida. Las mentiras significan deshonestidad, asuntos turbios, relatos que confunden, conversaciones con experiencias no claras, sin trascendencia, que hablan verdades a medias. Eso no produce bendición en aquellos que se comunican en la vida de esa manera. Todo lo nuestro debe ser cristalino en la vida, transparente, sin enigmas. Claridad en todo lo que Dios requiere de nosotros. Eso significa obediencia a su palabra. Diga eso, por favor. Eso significa obediencia a su palabra. Eso traerá a tu vida una buena reputación, una imagen creíble, una imagen que inspire confianza y credibilidad en tu persona. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículos 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús dice, tú serás mi amigo, tú serás mi amiga si tú haces lo que yo mando. Tú dejarás ese nivel, esa categoría, quizá de siervo, de creyente, de asistente a una congregación, y puedes convertirte en un amigo del Señor. Jesús después dijo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo les conté todas las cosas a ustedes de lo que mi Padre dice. Así que un amigo es confidente, un amigo cuenta las cosas, un amigo es transparente, y Jesús se manifestó así a sus discípulos, a esos pocos seguidores, a esas pocas personas que dieron todo para estar con Él. El problema es que hoy mucha gente condiciona el seguir a Cristo y justamente desconfía y busca excusas y siente que tiene motivos más que suficientes para no confiar, y eso está bien. Pero si tú quieres caminar con Cristo, tienes que tener la honestidad de confrontarte con su palabra y decir, Señor, ¿qué es lo que debo cambiar? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal?
Uno ve con tanta frecuencia gente que en la vida cristiana toma decisiones deshonestas, firman papeles, hacen declaraciones falsas para mostrar o afirmar que poseen quizá un patrimonio o un capital para conseguir un préstamo, una casa, quizás un carro, con intenciones buenas, pero con un proceder deshonesto, y después necesitan oración en la iglesia por prosperidad. Pastor, por favor, póngame en oración, necesito prosperidad. Y viven llenos de ansiedades, deben ocultarse, se hacen negar, no estoy, y contraen deudas tremendas en empresas que comienzan con expectativas. Pastor, venga a orar en mi negocio porque a mí me pusieron una maldición, me hicieron algo. Mi cuñada, esa cara de bruja, seguro, me está haciendo algo. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, dice el proverbio, la maldición nunca vendrá sin causa. Cuando no haya una causa, cuando no haya una puerta abierta, Dios te protegerá y nunca permitirá que entre nada a tu vida. Pero mucha gente vive en la vida cristiana llena de ansiedades, se tienen que andar ocultando, con deudas tremendas, comienzan con expectativas, con oración, con ayunos. ¿Y cuántas veces uno ha ido a lugares para orar y para que el Señor bendiga? Y cuando empieza a conversar y conocer un poquito, van soltando de a poquito, ¿no? Entonces le deben a cada santo una vela, piden prestado y no devuelven, hacen cosas indebidas, adulteran la mercadería, como los hermanitos de la milanesa de cartón. Y tanta gente que hace cosas indebidas en la vida o en sus negocios, entonces después no entienden qué es lo que está pasando y dicen, no me funciona la vida cristiana. Se ensucian con fraudes en la declaración de bienes adquiridos, sobornos. Algunos en vez de un contador necesitan un pintor de cuadros, ¿cierto? Evasión de impuestos. No se dan cuenta que para que todo eso en su vida se restaure, hay que comenzar de nuevo, pero obedeciendo la palabra de Dios con honestidad. Comenzar de nuevo haciendo las mismas cuentas o las mismas formas de vida siempre te van a llevar los mismos problemas. Por eso usted ve gente que se va de una iglesia y va a otra, y después va a otra, y empieza en otra, pero siempre el punto es el mismo. A Dios le interesa tu vida, a Dios le interesa tu salvación, a Dios le interesa que tú puedas caminar con Él triunfante en la vida, que puedas construir relaciones correctas, pero no es mágico. Decirle a que está a tu lado, no es mágico, no es mágico. La gente cree que porque llegó, acá está ungido, entonces el ministro ahí, cómo habla, impresionante, cómo habló, y eso tembla. Y el de la alabanza cuando cantó, estuve en el tercer cielo. Es más, estuve volando con los ángeles, fíjate. Pero salen de la iglesia y viven de experiencias emocionales, de circunstancias que al salir simplemente vivieron lo mismo que se vive en un concierto, a veces de algún artista bueno de turno, donde sonó una música tremenda que te lleva a vibrar las cosas que dicen o cómo suena todo, unas trompetas, unos bombos, un sonido impresionante, y eso te hace vibrar, la excelencia es espectacular, pero no pasa más que una experiencia más. Y mucha gente vive así la vida cristiana, porque vive en el nivel de las emociones y no en el nivel de las convicciones, porque le prestamos más atención a lo que sentimos que a lo que pensamos, y así no es el Evangelio. Decirle que está a tu lado, así no es el Evangelio. Así no es el Evangelio. Debemos admitir con honestidad, debemos admitir con la verdad, dejar que todo vuelva a comenzar, pero al derecho. Prometer algo y no cumplir, afirmar como cierto algo que no es verdad, enlodar un relato o aclarar una circunstancia con enigmas, con evasivas, construir una defensa ante un requerimiento o una acusación y transmitir confusión, sembrar dudas. Eso se llama deshonestidad en la vida. Nunca Dios aprueba esa clase de actitudes. Podrás salirte bien una vez, podrás obtener el crédito o la casa que te propusiste y salir airoso o airosa, pero un día, por amor, Él te va a exponer con la verdad
Saldrá toda la luz y vas a tener que volver a empezar o derrumbarte en tu propia ley. Pero Dios no puede cimentar una relación correcta de bendición en la vida de una persona que no tenga la honestidad de confrontarse con su verdad y con la verdad de la palabra. Porque el enemigo va a usar todo eso. Y a veces vas a ir creciendo y vas a caer de más arriba. Y hará más ruido, y el enemigo sabe que cuando una persona llega hasta arriba y llega a un nivel de confiabilidad y por alguna razón cae o por alguna circunstancia de pecado, cuando cae arrastra y trae confusión y duda hacia otras personas. Eso nos pasa cuando un líder, que es un ser humano, a veces comete errores, cae en pecado. Por una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en pecado. Son dos cosas diferentes. Podemos cometer pecados, pero no podemos vivir en pecado. El que practica el pecado es el que no tiene la salvación. Pero el que comete un pecado y se arrepiente y sabe que vive en pecado, no importa el nivel que tenga. Tú puedes ser el ministro más ungido y por alguna circunstancia caíste, fuiste engañado. ¿Por qué cayó David? ¿Qué le dijo el profeta a David? Por cuanto tuviste en poco la palabra del Señor. Y haber tenido en poco la palabra del Señor, no haber evaluado, eso lo llevó a la caída con Betsabé. Así que el que piense que está bien, cuide que no caiga, cualquiera, pero no podemos quedarnos a vivir ahí. Tenemos que ser honestos y tenemos que exponer nuestra vida y nuestra verdad delante del Señor y decir, la vida cristiana es mucho más que ir a una iglesia, cantar canciones, leer algún libro o leer la Biblia de vez en cuando. Tenemos que tener un compromiso profundo, primero con Cristo y después con la familia de Cristo, porque son los que me van a sostener. Tener una relación, tener una congregación donde me pueda compartir mi vida, mis virtudes, mis defectos y soportar a los demás, pero los demás te tienen que soportar a ti. ¿Cuántos sabían eso? A veces, no me lo soporto. ¿Y el otro qué pensará de ti? Y entonces vamos ahí, hierro con hierro se aguza, dice la palabra, ¿cierto? Se afilan. Y al hombre lo afila el rostro del amigo. Así que si tú tienes un concepto de que eres cristiano, pero no necesitas convivir y compartir con hermanos, y tú vienes como si fueras a una conferencia de momento, y tus parches y tu forma de vida hacen que no sea importante para ti la familia de Cristo, tú vas a vivir en un déficit. ¿Por qué? Porque los hermanos en Cristo son los que te animan, los que te levantan, los que te dan un consejo correcto, de acuerdo a la palabra, los que pueden llevarte a vivir en una convicción. No que estés caminando y te estás yendo, vamos por acá, vamos por acá. Pero no nos gusta, nos molesta que nos digan las cosas que no queremos oír muchas veces. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Y el Señor lo sabe mejor que nadie, por eso se hizo hombre y vino a salvar y a buscar lo que se había perdido y me encontró a mí. Pero tengo que dejar que Él sea el que dirija mi vida. Prometer algo y no cumplir, afirmar como cierto algo que no es verdad, querer aclarar una circunstancia oscureciendo, como dice el famoso dicho, no aclares que oscurece. Sansón fue deshonesto en su llamado y la Biblia está llena de personas que están como testimonio para enseñarnos el Señor de la humanidad de esta gente que Dios escogió para alguna misión o para hacer algo en la humanidad. Sansón fue deshonesto con su llamado y eso lo llevó a la ruina, aunque lo que Dios determinó hacer con la vida de Sansón se cumplió y Sansón fue levantado para libertar a su pueblo y hacerlo libre de la esclavitud de los filisteos. Sansón fue creado por Dios, su mamá estéril, y Dios estableció que sea un nazareo, una persona consagrada que tenía que tener cierto tipo de conductas y en su aspecto tenía que guardar cierto tipo de reglas que Dios había colocado. No se podían cortar el cabello, no podían comer fruto de la vid, no podían tocar muertos. Una serie de actitudes y de conductas que Sansón debía obedecer. Pero Sansón terminó muy mal. Sansón terminó muy mal porque vivió como quiso, aunque antes de morir pudo libertar a su nación. Y la historia es apasionante. Se paró frente a dos columnas y Dios le dio
una vez más la oportunidad de empujar esas columnas y derribar a todo el gobierno del pueblo filisteo que estaba reunido en ese palacio. Pero la vida de Sansón fue tremenda porque fue deshonesto en sus relaciones sentimentales. Era deshonesto en lo que hablaba, vivía haciendo alarde de su fuerza todo el tiempo y vivía autoexaltándose. No fue obediente a Dios. Su vida sexual era inmoral. Le gustaban la fufu, le gustaba la bailanta, le gustaba la farronga, ¿sí? Le gustaba el... Aunque llueva yo me voy al baile, cantaba mi tía. Porque no puedo vivir sin ti. Sansón fue tremendo su vida. Y él pensaba que Dios siempre lo libraba. Y Jueces 16, versículo 20, dice la palabra, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, le dijo Dalila. Dalila lo acosaba porque necesitaba, había hecho un pacto y le habían dado una plata a los filisteos para que ella le sacara la verdad y poder vencer a Sansón. Y Sansón le venía mintiendo a Dalila hasta que ella dice que lo doblegó, rindió su corazón y le dijo la verdad. Entonces le dijo, no, mi secreto está en el cabello, córtenme el cabello y perderé toda mi fuerza y las virtudes. Y Dalila lo hizo y dice que cuando estaba durmiendo y despertó de su sueño y cuando vio que los filisteos, le dijo, Dalila, vienen sobre ti, él pensó y se dijo a sí mismo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Sabe? La vida de Sansón fue tremenda porque ahí vienen los enemigos, lo capturan, le quitan los ojos, le quitan la visión. Y es en la única vez que en la Biblia se menciona la palabra juguete, es cuando se habla de lo que hacían los filisteos con Sansón cuando fue capturado. Y se burlaban de él. Vivió una vida miserable, aunque un minuto antes de morir le pidió a Dios que le diera una nueva oportunidad. Y ahí fue donde se cumple el plan de Dios para su vida. La pregunta es, ¿cómo quieres pasar por este mundo? ¿Cómo quieres vivir en esta tierra? Mira, Saúl perdió su reino también por deshonestidad. Primera de Samuel, capítulo 15, 19 al 23. El profeta le dice, ¿por qué no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. No, mira, lo que has hecho está mal. Dios te dijo que tenías que derribar a todos, no tenía que quedar nadie. Tú te quedaste con el rey de Amalec, le perdonaste la vida y además te quedaste con las ovejas y con todos los animales. Y él dijo, no, y él porfiaba y decía, no, yo hice las cosas bien. Y dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. Y seguía él diciendo, yo tengo razón. No admitía, no era honesto en su forma de manifestarse. Estaba más preocupado por mostrar que estaba bien que por estar bien. Pero en el fondo sabía que no había hecho las cosas bien. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 24, por favor. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Admitió que había sido deshonesto. Diga conmigo, pero. Él tuvo la culpa. Porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. En pocas palabras, ¿viste lo que es el pueblo? Por culpa de ellos. Nunca las excusas
nunca los justificativos. Por más que admitas una verdad, será algo del todo solucionado en nuestra vida. Honestidad. Honestidad. Giezi, el asistente de Eliseo, si tú lees ahí en el segundo libro de Reyes, contrajo lepra por su deshonestidad y usar el nombre del profeta en vano. Al ponerlo como garantía para justificar su deshonestidad, este Giezi era un tremendo, ¿no? Cuando Naamán el sirio fue sanado, quiso darle una ofrenda a Eliseo, el profeta, que oró y fue sanado de la lepra, ¿cierto? Y el profeta no aceptó la ofrenda de Naamán el sirio, ese general prestigioso. Segunda de Reyes capítulo 5, versículos 15, dice, y volvió al varón de Dios, Naamán volvió, después de haber sido sanado, y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Por favor, profeta, mira, estoy tan agradecido con Dios y reconozco que es el único Dios verdadero. Yo quiero darte una ofrenda, yo quiero dejarte un regalo. Y volvió al varón de Dios con toda la gente. Versículo, te ruego que recibas algún presente. Ahora, mire el versículo 16. Dice, mas él dijo, el profeta le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. El profeta le dijo, mira, Naamán, yo hice lo que tenía que hacer, pero no quiero que me des nada. No quiero ninguna recompensa, no quiero ningún regalo personal, no lo quiero. Acompáñeme ahora a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 20 al 25. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, todo bien, todo bien, todo bien, perrito. Me envía el profeta, me envía a hablar contigo. Mi Señor me envía. Mentiroso, deshonesto. Decirle al que está a tu lado, no seas Giezi. No seas Giezi. Dice la palabra de Dios, mi Señor envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo dijo, ¿de dónde viene Giezi? Y le dijo, había trancón, estaba haciendo las vueltas. Estuve con los... Parece Aldair cuando está cansado en la noche y uno le habla, no se le entiende nada. ¿De dónde viene? Ahora, me puse a pensar, mira, mientras leí esto, dijo, dame por favor lo que le envíes al profeta en 2 bolsas. Sepáramelo en 2 bolsas. Y me pongo a pensar, claro, una para mí, y quizá después voy y le digo, profeta, mira, me dijo que te mandara esto para ti. No sé, pienso quizás, ¿no? No quiero tener un pensamiento deshonesto, pero es una interpretación que puedo hacer. De ninguna parte vengo. De ninguna parte. Versículo 27. El profeta lo confronta, Dios le muestra la verdad y le viene la sentencia. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso y blanco como la nieve. La sentencia fue muy clara. Esa lepra
te caerá a ti, pero además, sobre la vida de tus hijos. Jurar y no cumplir, prometer y no cumplir, encubrir una verdad, distorsionar una situación y encubrirse, eso se llama deshonestidad y afectará muy fuerte a la siguiente generación. Para la sociedad en general, para el mundo en que hay que sobrevivir, eso es algo normal. Para Dios, para su pueblo, es una grave actitud de pecado. No prometas, no hagas promesas a Dios sin cumplirlas. Hoy hace falta más que nunca hombres y mujeres cristianos dispuestos de corazón a honrar a Dios con nuestras vidas. Y eso se aprende y se entrena primeramente en un lugar muy difícil y se llama la familia. Diga por favor la familia. Y tenemos que aprender a ser honestos, a ser verdaderos. En la familia, en la pareja, hace falta más que nunca construir relaciones correctas. Por eso es tan importante, como dije antes, ser parte de una congregación y convivir. En la iglesia no vienen los mejores. El Señor escogió lo peor, lo necio, lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Si usted es de la idea de que el venir a la iglesia, Dios lo escogió, te escogió a ti, mujer, porque tú eres buena y te portas bien, estás equivocada. No hay ni uno solo bueno, dice el Señor. Y Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y como no teníamos salvación ni nada, el Señor dijo, yo quiero a esto. Yo voy a demostrar que soy Dios y voy a transformar estas vidas. Les voy a dar esperanza, les voy a dar una fuerza nueva, les voy a dar la posibilidad de salir de ese nivel de dolor, de angustia, de amargura. Porque tuviste que vivir en tu vida fraudes, quizá en tu infancia. Viviste abusos y cosas que no puedes contarla y que nadie sabe. Pero el Señor en este día te dice, he venido para darte vida. He venido para libertarte de las cadenas del dolor, de la angustia, de los temores. Yo sé que te han defraudado, que te han maltratado en la vida. Pero es tiempo de que te levantes con honestidad y que digas, Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy yo, Señor. Honrarte quiero con mi vida. Eso se aprende, eso se entrena, eso va creciendo. La Biblia enseña que Daniel, un joven prisionero cautivo en Babilonia, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey de Babilonia. Y dice Daniel capítulo 1, versículo 8, dice estas palabras: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, que el rey bebía. Y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a no contaminarse. Esta actitud lo llevó a Daniel a lo más alto de ese reino babilónico. Siendo un prisionero, Dios lo promovió y lo llenó de autoridad porque decidió honrar a Dios en su corazón y renunció a las delicias y gratificaciones de Babilonia. Uno puede decir, bueno, pero ¿por qué Daniel? ¿Por qué sos un prisionero? ¿Cierto? Te tienen comiendo mal. Podés comer la comida del rey. Te están preparando para que después te conviertas en un ministro de Relaciones Exteriores y ya siendo parte con un pensamiento babilónico, porque hasta el nombre le cambiaron. Y ya cuando tengas la edad suficiente y tengas la convicción plena, vas a trabajar para Babilonia y vas a trabajar en asuntos de relaciones exteriores. Porque Daniel podía ser un arma poderosísima en manos del rey de Babilonia para poder ir e influenciar al pueblo cautivo, que era el pueblo de Israel, y poder así tener una alianza, entre comillas, y poder dirigir al pueblo desde una persona de su propio pueblo con una mentalidad cambiada. Pero Daniel sabía muy bien, estaba siendo entrenado para ser una persona de la nobleza del pueblo de Babilonia. Pero ¿qué significaba comer la comida del rey? Tomar el vino del rey. No era solamente que le trajeran una bandeja con un domicilio y que vinieran de Rappi así, ¿cierto? Domicilio. Tenía que estar en el palacio. ¿Y saben cómo eran las reuniones del rey de Babilonia, de la alta sociedad? Terminaban en orgías, en relaciones inmorales, homosexualismo, lesbianismo. Comían días enteros y caían en una decadencia y en una promiscuidad y en una depravación total. Daniel sabía que no podía
el contaminarse con todo eso. Daniel había decidido alimentarse con la dieta judía de la ley de su Dios, porque había hecho un compromiso con su Dios más allá de cualquier circunstancia. Recién leímos lo que Eliseo le dijo al varón, a su criado, ¿cierto? Por su deshonestidad y por haber usado su nombre. Le dijo ahí en Reyes, como leímos recién, 2 de Reyes 5:27, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. Mire, los hijos ven y aprenden más de lo que hacemos los padres. Aprenden más de lo que hacemos los padres que de lo que decimos los padres. Cuando sufren los hijos a causa de la deshonestidad de un papá que tiene una novia fuera del matrimonio, o una mamá que tiene un novio fuera del matrimonio, que engaña a su cónyuge y dicen amo a Dios y encima van a una iglesia. Cuando ve que una mamá sufre por la mentira de su padre y dice, hijo, te amo, o cuando se tiene que hacer negar y decir el hijo desde un celular o de un teléfono, un citófono, y el niño le dice el papá, decí que no estoy, eso es honestidad delegada, diga eso, deshonestidad delegada. Eso es deshonestidad delegada. Eso se va a transmitir a la siguiente generación como la lepra de Jesse. Y el fraude, la mentira, la falta de carácter y de estabilidad del presente de muchos hoy es la consecuencia de la deshonestidad y el perjurio quizá de los padres del ayer. Y esa es una herencia quizá que tú adquiriste en tu vida y que el Señor quiere cortar. Y que el Señor dice, tú puedes cortar eso en tu vida. Y a partir de tu vida pueden comenzar días diferentes. Tendrás luchas, podrás tropezar. Hay heridas y hay circunstancias. Pero vengo a decirte que a partir de ti, si tú decides ser mi amigo, dice el Señor, si tú decides obedecerme, se cortarán todas esas maldiciones generacionales que te pueden haber afectado y podrás caminar y vivir en libertad. No mires para arriba, eso ya fue, pero mira para abajo. Mira lo que viene detrás de ti, mira a tus hijos, mira a los hijos de tus hijos, mira a la generación siguiente, porque tú puedes ser un instrumento poderoso para transformar. Sí, he sufrido, sí, la vida me ha golpeado, pero me voy a levantar con el Señor y voy a caminar una milla más y voy a seguir obedeciendo a mi Dios, porque voy a seguir sembrando con lágrimas, porque el Señor me prometió que el que siembra con lágrimas, con regocijo, va a recoger en la vida. Y Dios te llamó para eso. Y la pregunta es, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que aprender los hijos de Dios es a vivir en el nivel de las convicciones por encima del nivel de las emociones. Vivir en el nivel de las convicciones, diga por favor esto, convicciones, por encima de emociones. Encima del nivel de las emociones. La iglesia carece de eficacia cuando nos volvemos emocionalistas. Y en estos tiempos es muy frecuente, porque son los tiempos peligrosos de los que hablan las Escrituras. Los tiempos peligrosos que hoy tenemos que aprender a vencer, porque tenemos que aprender a desarrollar un pensamiento cristiano dirigido por las Escrituras, no por las experiencias, no por las emociones. Es lindo sentirse bien, es lindo sentir emociones nuevas, pero no te van a llevar eso a nada si tú no tienes una convicción en tu corazón y en tu mente. Primeramente, aquella persona que no aprenda a controlar las emociones y someterlas a la palabra de Dios, el Espíritu Santo no lo podrá guiar, no podrá guiar a esa persona. Juan capítulo 15, versículo 26, Jesús le dijo a sus discípulos, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, sigue diciendo Jesús, Él os guiará a toda verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vivir en el nivel de una convicción, vivir en el nivel de tener un pensamiento cristiano y de pensar, nos va a llevar a una forma de sentir. Y cuando tú tienes una convicción y un pensamiento correcto, tú puedes caminar por encima de las emociones. Pero hoy vivimos en una sociedad donde las emociones controlan la vida de la gente. Y vivimos de experiencias, por eso no duran los matrimonios, por eso no duran las relaciones, por eso hay tanto fraude, por eso hay tanta circunstancia emocionalista, por eso hay tanta gente que vive cambiando de iglesia, porque cree que la vida cristiana es una emoción de algo que cuando llego me tienen que hacer sentir por un pastor ungido, una alabanza que suene y que estuve volando con los ángeles, cómo canta esa muchacha, y te vas de ahí y seguís con las mismas historias, los mismos problemas, los mismos fraudes, la misma forma de vivir y de pensar, donde las cuentas siguen dando los mismos resultados. Entonces no funciona y decir, ¿qué es lo que está pasando? Es que las emociones no pueden controlarte. El mundo lo que está hablando constantemente es de hacerte vivir nuevas sensaciones y nuevas emociones. Y tienen que ser constantes. No puede haber un momento para pensar, no puede haber un momento para decidir. Entonces corremos y vamos a 1000 por hora en todo. Dejamos una relación y al minuto ya hay otra. Dejamos una circunstancia para tomar otra, sin pensar. Por eso Pablo le dijo a los corintios, lo que piensen tiene que dirigir a lo que sienten. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Este versículo es usadísimo en la vida cristiana. Súper predicado, todos leemos este versículo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y donde mucha gente lo que está pensando es, vamos a derribar fortalezas y ahora entonces vamos a hablar y vamos a agarrar al diablo, lo vamos a atar con 3 nudos y ahora verá, enemigo, y raca, traca la matraca, salta rana flaca, quema rama seca, ra, y ahora verás y te llevaré. Y no entendemos bien lo que está diciendo el Señor, es que es poderosa la palabra de Dios para destruir la fortaleza de la mente, que no te dejan pensar tranquilamente porque el diablo trabaja en la mente, pero Jesucristo, como venció al enemigo, cuando entra la iluminación del Espíritu Santo, te lleva a pensar correctamente y eso te hace una persona victoriosa. Vivir por convicciones y no por emociones. Entonces se te presentan las circunstancias de algo apetecible, de algo bonito, de algo bueno. Cierto que puede ser bueno, pero no conviene. Pero no conviene para tu vida, no conviene para tu espíritu, no conviene para el desarrollo de tu vida. Y después cuando llegue esas circunstancias de derrota, nunca podrás relacionar que fue por las malas decisiones que tomaste. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría, no hay entendimiento. Y esa fue lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere, se llama convicción. Por eso Pablo le dice a los filipenses, ya con esto estoy terminando, Filipenses capítulo 4 versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, y si hay algo digno de alabanza, que dice, ¿en esto qué? No dice en esto sentir, dice en esto pensar, no dice en esto sentir. Por eso le dijo a los corintios, llevando todo pensamiento, no dice llevando toda emoción, no dice llevando todo sentimiento, dice todo pensamiento, porque todo comienza en el pensamiento, a la obediencia a Cristo. Lo que pienso, Señor, ¿está alineado con lo que tú dices? Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta tarde ya. Si usted siente que Dios nos está hablando, si
usted piensa que Dios está hablando. Yo sé que hoy hay mucha gente vulnerada en sus emociones, que hay constantemente un sentimiento de dolor. En otros hay sentimientos de venganza, sentimientos de tristeza. Muchos sentimos que no vamos a poder. ¿Que cuándo va a ser el momento de salir de problemas y circunstancias? Con mi esposa a diario decimos: Señor, ¿cuándo vamos a salir? Y el Señor nos dice: yo sé que es difícil, por eso he venido. Por eso he venido a este mundo en forma de hombre. Yo sé que es difícil. Yo nunca te dije que fuera fácil, dice el Señor. Lo que dije es que sería posible. Ahora, si tú no quieres tener problemas, si tú no quieres escuchar quejas, si tú no quieres relacionarte con deshonestidades y con todas las cosas que vive este mundo, hay un lugar acá cerca, por una avenida que se llama la 80. Hay un cementerio. Ahí no hay problemas. Ahí nadie se queja. Ahí nadie pone ningún tipo de problema, porque ahí no hay vida. Pero donde hay vida, hay que luchar. Por eso en este día yo quiero levantar una oración, si usted me permite. Y si puede levantar sus manos y cerrar sus ojos ahí, y podamos decir: Señor, queremos ser esa generación de hijos honestos, llenos de tu presencia. Te pedimos que formes un carácter y una convicción tan sólido que pueda eso alcanzar a nuestros hijos. Nos ponemos delante de ti, humillamos nuestro rostro, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ser personas creíbles en esta vida. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Te pedimos que formes una identidad inquebrantable, que las decisiones que vayamos a tomar en los noviazgos, en los matrimonios, en las familias, en los negocios, en el estudio, en el ministerio, sean decisiones transparentes, cristalinas, sin grises, que te honren y den credibilidad a tu iglesia. Que nuestros hijos reciban el regalo de un legado de honestidad y verdad de parte de sus padres. Y que aquellos que hemos oído tu voz en este día y nos hace recapacitar, hoy podamos volver a empezar, pero volver a empezar de tu mano, Señor. Que nuestro sí a partir de hoy sea sí, y nuestro no a partir de hoy sea no. Y tú levantes una iglesia con propósito y vida firmes, con convicciones firmes, que traigan a este lugar luz, que traigan sal a esta tierra, y que puedas reconstruir, Señor, los hogares y lugares donde hay ruinas, y podamos vivir la promesa que tú le dijiste a tu pueblo: y reconstruirán sobre los escombros y sobre las ruinas pasadas, y se levantarán y florecerán como la rosa del Sarón, y verán mi gloria y predicarán mi evangelio a todos los rincones de la tierra. La palabra dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos como un arma de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Señor, hoy venimos delante de ti a decirte que tu Espíritu Santo
nos llene de convicción en nuestro espíritu y podamos levantarnos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Hoy queremos volver a comenzar.